Buenos días, este es el segundo video de literatura latinoamericana que corresponde al periodo de la conquista y la colonia, eh, que va desde el periodo de 1492, del año 1492 hasta el primer tercio del siglo XIX. Bueno, en América comienza con el descubrimiento y conquista por parte de Colón y Cortés. Cortés en México aprovecha la enemistad de los tlaxcaltecas con Montezuma para vencerlos y apoderarse de Tenochtitlán, que era la principal ciudad eh, donde se encontraba el emperador. Se aprovecha de Malinche, que es una indígena azteca, y se aprovecha de sus capacidades eh, como intérprete, porque dominaba diferentes lenguas. Le enseña el castellano. Él pues, es bautizada con el nombre de Marina, se convierte en la amante de Cortés. Con él tiene un hijo y él después la abandona. Pero pues digamos que puede, por su ayuda también, ayuda a vencer a Cortés sobre los indígenas aztecas. En este periodo ocurre pues la esclavitud, el mestizaje, traen a personas de África. Y el colonialismo no solamente es el dominio sobre los indígenas y sobre el pueblo afrodescendiente, sino también es el predominio de los valores estéticos, simbólicos y biológicos religiosos de la cultura europea, y pues la imposición de estos valores a estos pueblos que eran nativos pues de América, y pues también que traían las personas que traían de África para ser esclavizadas. Hay una jerarquización social marcada. Entonces primero están los reyes, los españoles. eh, Acá se dividían, por ejemplo, en virrey, gobernadores, intendentes. Ellos forman parte pues como de la nobleza, al ser españoles. Después venían los criollos, que eran los hijos de los españoles, luego los mestizos, luego los ambos, los mulatos, luego los indígenas y los negros que eran esclavizados. En el siglo XVIII hay varias rebeliones contra el Imperio Español con diferentes movimientos en los diferentes países. Por ellos desaparecen las encomiendas. Eh, Emergen publicaciones por medio de periódicos como la Gaceta en Guatemala y Lima, Papel Periódico de Bogotá, también un periódico de La Habana, el Mercurio Peruano, entre otros. En España, en el siglo XVI, pues, están en pleno renacimiento, donde los valores y la visión se centra en el hombre, en los en el retorno a lo clásico, y al hombre, ¿no? A la humanidad, al hombre como centro del conocimiento, del arte. A finales del siglo XVI, España vive una crisis económica y social a causa de la corrupción, la guerra y la peste. En el reinado de Felipe II pierde el estado de Portugal y de Holanda. En 1665, tras la muerte de Felipe IV, llega Carlos II, que recibe el país como que ha perdido su hegemonía europea y con sus políticas la revitaliza. Pero esos resultados solo se evidencian hasta 1680. En el siglo XVIII se presenta la ilustración, el enciclopedismo, y Francia, Inglaterra, Alemania producen grandes obras filosóficas y políticas. Hay avances en las ideas científicas. Es el siglo del protestantismo y del humanismo.
Con respecto a los aspectos, estos pues, aspectos políticos, económicos, culturales de la época, acá tenemos un contraste. Mientras en América se consolida y se acentúa el colonialismo y la esclavitud y las condiciones y las malas condiciones para los indígenas, los negros, los mestizos. En Europa es el siglo de las luces, del conocimiento, eh, eh, y esto empuja pues ya finalmente en la independencia eh, eh, a esas rebeliones en contra de la corona española. ¿Cómo se desarrolla la visión del mundo? Pues bueno, en Europa tenemos que todo pasa, hay un paso pues del geocentrismo al heliocentrismo y esto ya marca una visión del mundo y del hombre. Porque pues ya todo se centra en el hombre, toda la ciencia, el conocimiento, las obras artísticas. En América, pues hay una imposición de la lengua, la cultura, la religión de España a las colonias. Hay una marcada influencia del cristianismo, hay una visión monárquica y la jerarquización social de la que ya habíamos hablado. Con respecto a los movimientos y corrientes que se gestan, están las crónicas y los testimonios, porque cuando llegaron los españoles, pues ellos debían dar cuenta a la corona española de lo que veían en América y de sus experiencias. Entonces, pues traen con ellos pues esa influencia renacentista europea y pues también la influencia cristiana. Se desarrolla el género de la crónica, el testimonio, las epístolas, eh, y no solamente es una obligación como oficiosos cronistas y de la relación que tienen que dar a la corona española, sino que también escriben por gusto, porque se asombraban de todo lo que veían y de todo lo que vivían en América. Eh, Algunos indígenas y mestizos escriben para dejar testimonio de la barbarie, de la derrota. Ahí dentro de los cronistas tenemos un estilo de diarios parecido al costumbrismo, porque son muy detallistas en todo lo que relata. Se van al detalle en las personas, en la descripción de las personas, de los lugares. También algunos reescriben o traducen los mitos aborígenes precolombinos y escriben también sobre las luchas del asentamiento en tierras insulares y continentales. Los movimientos, como ya lo vimos, es el epistolar, crónicas y testimonios, parecidos también al barroco porque es como muy adornado. Álvar Núñez de Cabeza de Vaca es un esclavo de indios, un mercader y un brujo, inaugura la novela de aventuras, creo que es como la primera novela, con naufragios. Y como él no tenía ínfulas de europeo o de renacentista de científico, entonces escribe como en un estilo libre. En la crónica, también está la crónica épica, por ejemplo, con la Araucana de Ercilla. Hay poesía con influencias renacentistas y post-renacentistas de finales del siglo XVI y inicios del XVII, con flores de varia poesía de Juan de la Cueva. Y también están los estilos barroco, rococó, ilustración y el neoclasicismo posteriores, que están muy de la mano, por ejemplo, la ilustración y el neoclasicismo, con los procesos de independencia acá en América Latina, que vamos a ver más adelante. En cuanto a los autores y obras, hay 4 tipos de autores durante la conquista y la colonia, pero más que todo, bueno, durante la conquista y en el proceso de colonización. Tenemos los que son los autores españoles, que son conquistadores y colonizadores, los indígenas y mestizos, eh, los misioneros evangelizadores y los españoles que no vinieron a América, pero que se basaban en obras para escribir sus libros. Dentro de la conquista y colonización tenemos a Colón, que escribe cartas, diarios de navegación, es una de sus obras, que pues es un diario. Cortés escribe cartas de relación dirigidas al rey Carlos V.
Albert Núñez de Cabeza de Vaca escribe Naufragios, que es la primera novela de aventuras. Bernal Díaz de Castillo de México, Pedro Cieza de Perú y Oviedo de las Antillas son cronistas. Dentro de los indígenas y mestizos tenemos con el Inca Garcilaso, diálogos de amor y comentarios reales de los incas. Es la historia de los incas desde la conquista del Perú hasta la muerte de Tupac Amaru. Está el indio Guaymán Puma de Ayala y Alba Istritolchik, que escribe la historia chichimeca. Está Arana Saila y Francisco Díaz de Butá, que ellos son indios que escriben, indios guatemaltecos que escriben análisis de los cachiqueles. Cristóbal Molina escribe relación de fábulas y ritos de los incas. Dentro de las grandes figuras misioneras tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que escribe Historia de las Indias y brevísima relación de la destrucción de las Indias. Él escribe sobre la barbarie y sobre todos los excesos que cometían los españoles con los indígenas. Fray Bernardino de Sahagún fue un padre que valoró mucho la cultura precolombina y hizo que los ancianos de la Ciudad de México escribieran en náhuatl sus historias y mitos, pero también reescribe o escribe sobre las historias de los indígenas y le da un gran peso a su cosmovisión. Dentro de los cronistas españoles que no vinieron a América está Francisco López de Gomora, que escribe Historia de las Indias y Conquistas de México. Sin embargo, algunos críticos decían que pues no era válido lo que ellos estaban haciendo porque pues digamos que no tenían la visión y la experiencia de los españoles que habían venido a América. Dentro de los autores y obras tenemos Diario de Navegación de Cristóbal de Colón, La Araucana de Alonso de Ercilla, Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Poemas de Sor Leonor de Obando, de Fernando de Ayala, Historia de la Nación Chichimeca, de los indios Arana, Saila y Francisco Díaz de Butá, Los Anales de Cachiqueles, y brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, Historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, también del mismo autor, El México Antiguo, y él también pues escribía, o como le interesaba mucho, los mitos, leyendas, historias alrededor de la cultura indígena, pues también escribía, por ejemplo, los presagios según los informantes de Sahagún. Dentro de los ejemplos, las citas, tenemos acá la Cuarta Carta de Colón, tomado del Manual de Literatura Latinoamericana de Isaías Peña, y así dice en su cuarta carta, que es un diario que lleva Colón. Y llegando yo aquí, a este cabo, vino el olor tan bueno y suave de flores o árboles de la tierra, que era la cosa más dulce del mundo. El cantar de los pajaritos, que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí, y las manadas de los papagayos que oscurecen el sol, y aves y pajaritos de tantas maneras y tan diversas de las nuestras que es maravillosa. Visión de los vencidos. Esta es una relación de la conquista de informantes anónimos en 1528, que incluye el poema de Visión de los vencidos, que reproduce la visión que tuvieron sobre la alianza española de Hernán Cortés con los tlaxcaltecas, que es una tradición de los indígenas para otras etnias, porque entre ellos pues habían conflictos, pues para vencer a los aztecas. Y este es el poema, Visión de los vencidos, un fragmento. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos, rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando la bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Y este es un fragmento de la Araucana. El, lo hacen octavas reales y hay diferentes cantos eh, que tienen varios enfoques a nivel personal, moralista, como crónica, como tal. Acá tenemos un canto que es de tipo personal. Salga mi trabajada voz y rompa el son confuso y mísero lamento, con eficacia y fuerza que interrompa el celeste y terrestre movimiento. La fama con sonora y clara trompa, dando más furia a mi cansado aliento, derrama en todo el orbe de la tierra las armas, el furor y nueva guerra. Barroco y colonialismo del siglo XVII al siglo XVIII. Las influencias, características y elementos del barroco es que el barroco del siglo XVII presenta influencias, es un movimiento que abarca todas las artes, la arquitectura, la música, la literatura, y tiene influencia de dos grandes exponentes que son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, que llegan, pues esto llega a tierra americana y repercute en todas las artes. Sin embargo, Alejo Carpenter dice que el barroco ya cambiaba aquí en las Indias Occidentales con la cultura azteca, con la escultura azteca, la poesía náhuatl, la épica maya quiché. En América, el barroco va hasta la mitad del siglo XVIII. El barroco presenta influencias renacentistas con dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. Acá tenemos varios ejemplos de, por ejemplo, las figuras de tamaño real, los múltiples adornos, la influencia del, 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 del enfoque de la visión precolombina. Las características del barroco americano son las siguientes: acuden a lo maravilloso, al predominio del colorido, por ejemplo, acá vemos colorido, a la musicalidad, hay muchas descripciones, hay un refinamiento cultural del viejo mundo, un pesimismo existencial que emana del barroco peninsular, hay un predominio de los conflictos interiores, del desengaño, una exaltación religiosa como lo vemos acá, una pervivencia del espíritu barroco de la literatura precolombina. Acá, por ejemplo, vemos como cierta influencia precolombina. La arquitectura barroca llega tardíamente hasta el siglo XVIII. Tiene un estilo ornamental, las esculturas romanas son de tipo natural. En las artes visuales, como vemos, hay una mezcla de las culturas europeas, indias, africanas. En la música sobresale la música coral, como la que escuchamos de fondo, los temas religiosos, y es un estilo que se diferencia de otros movimientos. Dentro de los dos corrientes que configuran el movimiento del barroco tenemos el conceptismo y el culteranismo. El máximo exponente del conceptismo es Francisco de Quevedo y el máximo del culteranismo es Luis de Góngora y Argote. Como su nombre lo indica, el conceptismo está centrado en las ideas, el significado, el fondo, prefiere la prosa. El culteranismo está centrado en la forma y expresión y prefiere el verso. En el conceptismo hay una asociación ingeniosa de palabras e ideas, sobre todo de ideas, y acude a la antítesis, paradojas, laconismos, alegorías, paralelismos, simbolismos. En el culteranismo hay una complejidad sintáctica, hay una alteración del orden sintáctico, que se denomina pues hiperbatón. Hay uso de recursos estilísticos, de tropos semánticos como las metáforas. Hay una intensificación de los cultivos léxicos, neologismos, bellas expresiones sensoriales. El conceptismo se centra en el pensamiento abstracto, mientras que el culteranismo se centra en el vocabulario ornamental y artificioso. El conceptismo juega con los pensamientos y asociaciones. El culteranismo juega con las palabras, las fantasías, los sonidos, las formas. El conceptismo
busca lo nuevo, lo extraordinario para excitar la inteligencia y provocar admiración. El culteranismo busca la belleza sensorial, mientras el conceptismo se centra en el pensamiento, el culteranismo se centra en las sensaciones. Acá tenemos varios ejemplos del teatro. Con Sor Juana Inés de la Cruz, ella tiene, se centra en el drama, pero también en los autos sacramentales. Dentro del drama tenemos los empeños de una casa, el amor es más laberinto. Dentro de los autos sacramentales, el divino Narciso y el cetro de José. También tenemos autos sacramental de la Virgen de Guadalupe, del Padre Fray Diego de Ocaña. Tenemos competencia en los nobles y discordia de la concordata de Cueto Mena. Tenemos también obra dramática de Juan Ruiz de Alarcón. Estas son las obras que hace. En 1628, por ejemplo, Los favores del mundo, la industria y la suerte, Las paredes oyen. En 1634, Los empeños de un engaño, El dueño de las estrellas, La amistad castigada. En 1646, La culpa busca la pena y el agravio, la venganza. En 1653, No hay mal que por bien no venga. Estos son autores y obras. Está el discurso a en Lord a la poesía. Y es un anónimo, pues le llaman Clarinda, es una poetisa anónima del Perú. Y es una obra dirigida a Diego Metzia, que es un poeta, y retrata una geografía fabulosa, esta grandeza mexicana de Bernardo de Valbuena, y es una alabanza poética en honor a la capital mexicana y lo hace desde la corriente del manierismo. De Sor Juana Inés de la Cruz tenemos la décima musa. Ella también hace poesías líricas de Primer Sueño. De Juan del Valle y Caviedes hace poesías sueltas y bailes. Está El Carnero, de Juan Rodríguez Freire, que despliega una modernidad. Su obra es histórica, es una crónica ficcional del siglo de oro. Está aquí también Antología Poética de Hernando Domínguez Camargo. También él hace un poema heroico a Ignacio de Loyola. Está Luis de Sandoval Zapata pues, con las obras. Y la obra apologético de Juan de Espinosa Medrán, El peregrino en Babilonia y otros poemas de Luis de Tejada. Infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza y Góngora. Estas son algunos autores y obras, y acá a continuación tenemos unas citas. De Juan de Valle y Caviedes tenemos: en cuántas partes dijere doctor el libre, esté atento porque allí has de leer verdugo, aunque estés un poco. Este es un poema que él hace un sarcasmo a los médicos, y en su oral siempre trata de demeritarlos. Entonces habla de esto. En cuántas partes dijere doctor el libro, esté atento porque allí has de leer verdugo, aunque estés un poco menos. Donde dijera receta, leerás estoque por ello, porque estoque o verduguillo todo viene a ser lo mismo. Donde dijere sangría, has de leer luego de huello, y cuchillo leerás donde dijere medicamento. Y este es una poesía, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, primero sueño, un fragmento. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba. De vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimidaba. La vaporosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba. Del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. El rococó, inicios del siglo XVIII. Bueno, el rococó resulta un tanto cursi y el término en sí es despectivo. Utiliza formas amaneradas, alegres, rápidas, frívolas. Suplanta al barroco. Eh,
acá tenemos unos ejemplos. Está una obra publicada en 1780, Historia Antigua de México, de Francisco Javier Clavijero. Abarca religión, mitos, educación, leyes, medicina, comercio de los pueblos aztecas desde sus orígenes hasta la llegada de Cortés. Con color, con color corvo es otro que es Alonso Carrió de la Bandera. Es un escritor que escribe, bueno, que tiene un estilo humorístico, a veces costumbrista. Inicia su novela de viajes, informa sobre precios, comida, abundancia, escasez, descripciones, reflexiones sociohistóricas en su libro El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Y otra obra es el poema heroico, Proezas de Hernán Cortés, de el escritor Francisco Ruiz de León. Son unos ensayos sobre los papeles de la conquista, entonces pues ellos retoman estos temas con el rococó. Tenemos acá unas citas, uno es de Juan Bautista Aguirre, un poema, es A una dama imaginaria. Qué linda cara tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro me rindes y si me miras me matas. Esos tus hermosos ojos son en ti divina ingrata, arpones cuando las flechas, puñales cuando las clavas. Esa tu boca traviesa brinda entre coral y nácar un veneno que da vida y una dulzura que mata. Y también, por ejemplo, acá hay uno que se llama Cumpleaños a una dama. Y estos son poemas de Francisco Antonio Vélez. Eh, Acá tenemos el cumpleaños a una dama. Decirle que se defienda con gran cuidado del aire, no sea que a su donaire el aire en fuego se encienda. Y aquí tenemos a un agudo dolor de muelas de una dama muy sufrida y muy molesta. Como llenas de amargura de su nácar en agravios, apuestos purpúreos labios, prisioneros de dulzura. Y luego del rococó sigue, es importante hablar de la ilustración, porque la ilustración era algo que se estaba gestando, se estaba dando en Europa y es un componente importante dentro de los procesos independentistas de acá de América. Mientras acá estábamos en el rococó, allá estaban en Europa con la ilustración. Las características en el periodo de la ilustración en América, aunque en Europa era el siglo de las luces, acá en América fue un periodo sin lustre porque se acentuó mucho el colonialismo y brillaba el rococó. Fue un periodo prolífico para las rebeliones contra el imperio español, porque precisamente de la ilustración vienen grandes ideas de fraternidad, de libertad, de igualdad. Entonces, por eso los españoles tratan de aligerar cargas, porque pues por estas rebeliones, y desaparecen las encomiendas. Las encomiendas son aquellas en las que les daban un grupo de indígenas a un español para que trabajaran y supuestamente recibieran a cambio protección. Bueno, en Europa en el siglo XVIII, el siglo de las luces, es el siglo también de la ilustración, el enciclopedismo, inspira grandes cambios sociales y culturales y de pensamiento, se sirven de la razón. Surgen ideas fundamentales como las divisiones del poder, es decir, que el poder no recae sobre un solo individuo como el rey, sino que hay unos poderes que se regulan mutuamente. Entonces está el poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo, que aplica las leyes, el poder judicial, que vela para que esas leyes se cumplan o hay castigos. Entonces, estas son ideas de Lut, pero se renuevan, porque Lut es como de un siglo antes, se renuevan en esta época. Y también las ideas de soberanía nacional con Rousseau, que decía que el poder recae sobre el pueblo. También, pues, de todas maneras hay ideas de clases sociales, porque pues está la burguesía, entonces ellos también quieren pues ascender. Hay una preponderancia a la cultura, la ciencia y la educación. Y Francia, Inglaterra y Alemania producen grandes obras filosóficas y políticas, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, el espíritu de las leyes de Montesquieu.
Hay avances en las ideas científicas y hacen la enciclopedia que une a varias personalidades del momento: Descartes, Newton, Luther, Voltaire, Montesquieu. Acá hay unas ideas que son importantes porque estas ideas son las que llevan, eh, 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 traen aquí a América ese deseo de independencia, los procesos independentistas dependen también de estas ideas de la ilustración que vienen de Europa. Entonces acá tenemos para acá. Ilustración significa el abandono del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro, tal como ocurría pues acá con los españoles, los indígenas, los negros, que eh, les pedían que hicieran ciertas tareas, no los dejaban pensar ni ejercer su libertad. Eh, de Voltaire tenemos: no comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas. Acá hay que tener en cuenta que pues, los procesos independentistas que se dieron posteriormente y de los que vamos a hablar en el siguiente video, no surgieron por parte de los más, digamos, vulnerables, que en este caso serían los indígenas esclavos, los negros esclavos, sino que provino de los criollos. Solamente en Haití fueron las personas afrodescendientes las que comenzaron las revueltas, pues para obtener su independencia. Acá tenemos otra idea de Luke: cada uno ordena sus acciones y dispone de sus posesiones y personas como justo oportuno. De Jacques Rousseau tenemos: la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y que ninguno sea tan pobre como para tener la necesidad de venderse. Gracias.